Hola familias, hola niños y niñas. Hoy nos vamos a ver si terminamos ya esta parte que es un poco más tediosa, un poquito más compleja, el tema del verbo, el verbo 2. Y nos quedamos una tercera parte que era la oración activa y la oración pasiva en relación al verbo. Y vamos a ver en qué consiste. Y leo primero y os voy explicando. Nos vamos a la página 206, recuerdo, el verbo 2. Hemos visto lo de las conjugaciones, verbos regulares e irregulares. Y hoy nos vamos a la oración activa y la oración pasiva. Y dice así: si en una oración se quiere destacar el sujeto, se escribe en voz activa. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando quiero destacar el sujeto, se escribe en voz activa. Son las formas normales de hablar y de escribir. Por ejemplo, la frase: Pedro bebe un vaso de leche. La forma más sencilla. Empiezo por el sujeto, el nombre, la persona que lo realiza y después lo que está haciendo. Pedro bebe un vaso de leche. Pero si lo que quiero destacar es el predicado, es decir, la parte de atrás, en este caso, se escribe en voz pasiva. En lugar de decir la forma normal, voz activa, repito, voz activa, forma normal. Pedro bebe un vaso de leche. En vez de decir la forma normal, digo la forma o la voz pasiva. Un vaso de leche es bebido por Pedro. Suena un tanto raro, ¿verdad? Porque empiezo no por el sujeto, sino por el objeto que forma parte del predicado. Un vaso de leche es bebido por Pedro. Suena un tanto raro, no es la forma normal. Nosotros normalmente decimos Pedro bebe un vaso de leche. Pero si lo que quiero destacar es la parte de atrás, un vaso de leche es bebido por Pedro. Y dice aquí, en una oración activa, el verbo está en voz activa. Vosotros quedaros con esa lógica, un verbo normal. Y su sujeto se denomina sujeto agente. La alcaldesa inaugurará el monumento mañana. Está dicho de una forma normal. La alcaldesa inaugurará el monumento mañana. ¿Cuál es el sujeto agente? Como buscamos siempre los sujetos. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién lo inaugurará? Que es un verbo en voz activa. Inaugurará. ¿Quién inaugurará el monumento mañana? La alcaldesa. La alcaldesa sería el sujeto. Y en este caso, cuando son una frase normal, como siempre lo hemos dicho, una voz activa, pero el sujeto es curioso que se llama sujeto agente. Pero esas frases que le cambiamos un poquito el orden, ¿verdad? Parece el maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias. Difícil de decir es, joven Skywalker. Bueno, pues en una oración pasiva, el sujeto es llamado sujeto paciente. Recibe la acción del verbo. El verbo de una oración pasiva está en voz pasiva. Obviamente, el verbo de una oración activa está en voz activa y el verbo de una oración pasiva está en voz en pasiva. Voz pasiva. Y si antes dijimos la alcaldesa inaugurará el monumento mañana, vamos a darle la vuelta a esto para acá y esto para allá. ¿Cómo será? El monumento será inaugurado mañana por la alcaldesa, donde el sujeto paciente es el monumento. Fijaos que es una forma un poco extraña de decirlo. La voz pasiva de un verbo se construye con una forma del verbo ser y el participio del verbo que expresa la acción. Fue lijado, es plantada, serán corregidos. Por ejemplo, aquí el verbo ser está aquí. Al darle la vuelta tengo que usar la fuerza junto al verbo inaugurar, y acordaos que teníamos aquí inaugurará. Pero aquí necesito un verbo más cuando lo pongo en pasiva, que es el verbo ser, siempre el verbo ser. El monumento será inaugurado mañana por la alcaldesa. El verbo principal es inaugurar, que está aquí, pero necesito el verbo ser. Os voy a poner otra frase, otro ejemplo, como hago siempre, que creo que os va a ayudar. A ver, por aquí, pongo aquí, y dice así. Yo puedo decir Messi juega el partido
Lo sé, del Barça, del Barça. ¿Será voz activa o voz pasiva? De una forma normal, ¿no? Empieza por el sujeto, por el nombre de la persona quien lo está haciendo y después dice lo que está haciendo. Es una forma normal. Esta sería ¿cómo? Exacto. Esto sería una oración activa, donde tenemos el sujeto agente Messi y el verbo en voz activa. Messi juega el partido. Una frase normal, acordaos, la frase normal es la oración activa. Pero, ¿y si pongo esto hacia adelante y esto hacia detrás? ¿Verdad? Vamos a hacer una oración pasiva. ¿Qué sería? Yo coger el verbo, lo dejo en medio, ¿eh? El verbo dejarlo en medio, mirad. El verbo lo dejo en medio, que ahora veremos cómo lo conjugamos. En vez de empezar por Messi, ¿por qué empiezo? Exacto, por el partido. El partido. Y en vez del partido juega, no. ¿El partido qué? Efectivamente, uso el verbo ser. Será, o el verbo jugar. Será jugado, el partido será jugado por Messi. Esto será una oración pasiva con un sujeto pasivo, el partido. Sujetos son un tanto raros, ¿verdad? Y el verbo, que será un verbo en voz pasiva, porque lleva además el verbo ser. Junto al verbo principal jugar, lleva el verbo ser. ¿De acuerdo? Por lo tanto, resumiendo, siempre, oye, no quedaros solo con esta idea, pero para que tengáis una idea así básica. Las frases normales, con su sujeto, con la persona que lo está haciendo al principio y lo que está haciendo después, son las oraciones activas. Messi juega el partido, como se ha dicho siempre. Pero si queremos rizar el rizo y paso esto hacia adelante y esto hacia atrás, tenemos una oración pasiva, donde destaco otra cosa, el sujeto paciente, que sería este. El partido será jugado por Messi. No es la forma normal de decirlo, esas son las oraciones pasivas. Vamos a practicarlo con una actividad que nos va a ayudar un poquito a comprenderlo mejor. Nada, Messi, Messi, Messi. Adiós, hasta luego.